Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con este magnífico simposio de Glaucoma Forum, organizado por el doctor Hugo Acosta. Vamos a hablar de cirugía glauco-faco-refractiva. Vamos a tener un panel espectacular con la doctora Rosario Varalo, Nicolás Becerra, Juan José Mura. Juan José Mura, que nos visita de Chile, nos va a hablar de Faco KDB con lío monofocal plus. Bienvenido, Juanjo. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Tratamos de hacer un módulo variado. Vamos a presentar cirugías combinadas de glaucoma y catarata, abordándolas con distintas técnicas de glaucoma, algunas mix, otras con láser, otras con válvula. Y también la propuesta es ver qué lente elige cada cirujano para mejorar la situación refractiva de su paciente. Ya. Adelante, doctor Mura. ¿Sale? Eso. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de hacer una FACO más Cahock Dual Blade y utilizando un lente monofocal plus o mejorado, como se dice ahora en las clasificaciones. Sin conflicto de interés con el lente. Yo creo que el primer concepto es este, digamos. O sea, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo ahora que la invasividad mayor o invasividad menor. ¿Me puedes poner ahí en la pantalla, no? Vamos a poner los billetes. ¿Se ven los billetes? Bien, ya. Nadie podría estar en desacuerdo que la invasividad de un procedimiento tiene alguna importancia en el resultado final, ¿no es cierto? Y eso ya lo sabemos claramente por las cirugías de catarata, etcétera. Y hoy día el tratamiento, básicamente uno tiene que discernir el grado de invasividad de acuerdo al nivel de enfermedad que tiene el paciente. En los pacientes que tienen menor nivel de enfermedad, por ejemplo, un glaucoma leve a moderado, uno va a tender a privilegiar la seguridad por sobre la eficacia, porque no necesitamos bajar la presión tanto. En cambio, en un paciente que tiene un daño mayor, uno va a tratar de, manteniendo, por supuesto, el grado mínimo, o sea, razonable de seguridad, ir por la eficacia, porque necesitamos bajarle la presión mucho más. Y es ahí donde en estos pacientes que tienen daños menores, glaucomas leves a moderados, donde los procedimientos que van apuntando al canal de Schlemm tienen su nicho, digamos, preferente. Hay que recordar que Kearns, cuando hizo la descripción inicial de la trabeculectomía, él lo que pretendía era el efecto que nosotros logramos ahora con los mix trabeculares. Él quería sacar un pedazo de trabéculo, por eso se llama la cirugía trabeculectomía, y conectar el canal de Schlemm directamente a la cámara anterior, para evitar la resistencia de la malla trabecular. De hecho, en la descripción del paper original, unos pacientes, creo que fueron 6, se formó ampolla. Y él consideró en el primer paper que la ampolla era un fracaso de tratamiento, porque lo que él quería era que quedara todo cerrado y la comunicación se produjera a través de las ventanas o las aperturas que se formaban en el Schlemm. El Cahock Dual Blade es un instrumento súper interesante que lo que hace es, por medio de esas dos cuchillas laterales que se ven ahí, cortar una lonja arriba y abajo del trabéculo. Tanto la punta como el resto no es cortante, es redondeado. Por lo tanto, el trauma que induce es muy menor y solamente produce, en teoría, digamos, el corte a nivel de la malla trabecular. Como se ve acá en el video, ¿se fijan? Va haciendo el corte y va sacando una lonja de malla trabecular, comunicando los colectores, como se ven ahí, directamente con la cámara anterior. En este caso, lo que hicimos fue una facomulsificación en un paciente con un glaucoma moderado, excavación 0,6, que controlaba con un medicamento combinado, digamos, prostaglandina con beta bloqueador, una dosis matinal y un campo visual que era bastante razonable, por lo que decidimos utilizar en él un lente monofocal plus. Este lente es un lente que se llama
Evolux, que tiene un comportamiento del todo similar al Eyehance. Es de la casa Sifi, la misma casa que fabrica el lente EDOF Miniwell. Como ven, la cirugía es básicamente la que hacemos siempre, digamos. Yo no puedo adelantar el video, acá no me aparece el control para hacerlo más rápido, así que vamos a tener que rellenar. Es importante cuando uno va a hacer la cirugía combinada, sacar todo el viscoelástico. O sea, poner el lente en el saco y tener especial cuidado en sacar todo el viscoelástico, porque como sabemos, los pacientes que tienen glaucoma después de la cirugía de catarata tienen una tendencia mayor a hacer picos de hipertensión. O sea, mucho más que los pacientes que no tienen glaucoma. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y muy, digamos, insistentes en lograr una limpieza total del saco capsular y la cámara posterior. ¿Por qué? Porque después de que terminemos eso, dado el orden en el que lo hago yo, que hago primero la catarata y luego la cirugía de glaucoma, voy a poner Miostat para achicar la pupila y abrir el ángulo. Y eso va a ser muy difícil o imposible limpiar algún resto que me quede, por lo tanto aquí me tiene que quedar limpio a la primera. Como ven ahí, está el pliegue que muestra que el lente está dentro del saco, se ve que está bastante bien centrado. Otra cosa importante en los pacientes que vamos a seguir operando después con cirugía angular es ponerle un punto a la herida. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen heridas que están mal construidas tienen mucho más riesgo de hacer endoftalmitis en el postoperatorio, porque las heridas quedan filtrando. Y esta es una herida que vamos a manipular, porque vamos a entrar el cajuc, vamos a hacer fuerza hacia el lado, vamos a hacer fuerza hacia el otro, y con eso podemos comprometer la arquitectura autosellante de la incisión. Ahí, como vemos, ya estamos listos con el lente puesto, centrado, el punto puesto, y vamos a seguir con la parte de... Ahí está puesto ya también el Miostat, y vamos a seguir con la parte de la cirugía angular. Hay que hacer, idealmente, una gonioscopía directa intraoperatoria. Como ven ahí, ese es un lente de Auger que nos permite ver el ángulo y ver cómo está el trabéculo y ver las zonas que tienen el reflujo, etcétera, sin tener que inclinar el microscopio, sino que con visión directa, cosa que es súper interesante. El lente de AMED es bastante parecido al de Auger, solamente que tiene dos espejos, entonces uno tiene la posibilidad de girarlo menos y poder ver a los dos lados al mismo tiempo. Completamos ahí nuevamente viscoelástico para profundizar el ángulo y tener una mejor visión. Recordarse de no sobrellenar, porque se colapsa el trabéculo. Fíjense ahí, uno pone esto y va siguiendo el surco que corresponde al canal de Schlemm y se va liberando, se va cortando hacia un lado y posteriormente se repite la maniobra hacia el otro lado. Va quedando el trabéculo flotando en la cámara anterior y eso es importante destacar porque ese trabéculo después uno lo tiene que sacar. Porque generalmente si no lo saca, después sale por las paracentesis. No es muy bonito cuando está el otro día asomando por la paracentesis y tenéis que empezar a tirarlo y no sabes muy bien lo que va a pasar. Esta es una cirugía que hicimos la semana pasada con un poco más de detalle. Ponemos el lente, esta no está cortada, está directa. Se obtiene ahí la buena visión, el paciente tenía un muy buen reflujo, como ustedes ven. Metemos el cajuc. El cajuc está diseñado para usarlo una vez, se supone que es desechable. Nosotros lo usamos 3 veces, pero el otro día conversaba con alguien que lo había usado durante 1 año y seguía funcionando, así que bien. Como ven ahí, vamos a enganchar por sobre el espolón escleral, apuntando siempre levemente hacia arriba y vamos cortando, se va saliendo esa lonja, digamos, de malla trabecular y va apareciendo el canal de Schlemm atrás. Para tener mayor recorrido, el ideal es que el ayudante con 2 pinzas rote el ojo, como se hacía antes cuando se hacía cirugía con anatomía en niños. Entonces rota el ojo y te aparece más sector a tratar. Fíjese hasta dónde llego ahí, hacia un lado. Después estamos teniendo el reflujo por los canales colectores y nuevamente enganchamos hacia el otro lado y vamos nuevamente con
el corte van a ir viendo cómo se va proyectando el trabéculo que estamos cortando hacia la cámara anterior. Fíjense ahí cómo se empieza a remangar. Ahí de nuevo otro poco. Ahí yo lo estoy tratando de peinar para poder tener una mejor visión, pero fíjense que hay un segmento más o menos largo sobre el iris descansando. Y creo que ahí le pido al ayudante, ¿se fijan? Que gire el ojo y me aparece mucha más zona de tratamiento y puedo seguir completando hasta llegar alrededor de más o menos 150 grados. Si uno le pone más talento y le pide que gire más y todo, uno puede llegar incluso hasta hacer los 180 grados. Ahí está, les presento el trabéculo. Como ven, el pigmento está puesto encima. Eso está estudiado, es súper interesante si lo quieren ver. Ese trabajo muestra la estructura, digamos, histológica de la media trabecular, donde se explica por qué hay el aumento de resistencia, por el aumento del tejido fibroso y el aumento de disminución de la celularidad. Ese es el aspecto inmediato. Ustedes se fijan ahí, no sé si se ve bien en la imagen, está el reflujo de los colectores. Si ustedes se ven, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ese sector, que es bastante bueno. Ahí se ven 120 grados, pero en el postoperatorio en ese paciente fueron más o menos 150 grados lo que se logró de tratamiento. Esto es lo que pasa al día siguiente del paciente, o en el control, como dice ahí, de los 3 días. Eso es el control de la semana y eso es el control de las 2 semanas. Por lo tanto, aquí el concepto importante es no asustarse con el linfema. O sea, hay cosas que son complicaciones en una cirugía y que no son complicaciones en otra cirugía, sino que es esperable. Lo que nosotros queremos es que el paciente tenga un poco de ifema, porque significa que hay reflujo y que está funcionando bien el sistema colector después del SLEM. Si no tenemos reflujo, lo más probable es que esa cirugía no rinda tanto. Y eso es como nosotros debemos tratar de, sí, no tener un ifema completo. ¿Cómo es eso? Lo que yo hago, relleno completamente el ojo de aire, luego más o menos llenando la cámara anterior donde está esa línea azul con un 20% de viscoelástico dispersivo, digamos, para tamponar el sangrado y luego reemplazar el aire con BSS hasta que quede una burbuja de más o menos un 20 o un 25% con el aspecto que queda ahí en la diapositiva. Hay que dedicarle tiempo para explicarle esa parte a estos pacientes, porque ellos están recibiendo un lente premium que va a tener buena visión lejana, intermedia, cierto grado de cercana, pero cuando lleguen al día siguiente no van a ver nada. Por lo tanto, ellos tienen que entender que es bueno que eso ocurra porque tiene un mejor pronóstico en la baja de presión y así evitamos que el paciente se angustie o llegue sorprendido al otro día por la mala visión. Los resultados son muy buenos y son absolutamente comparables cuando uno hace la cirugía combinándola con facomulsificación o standalone solamente la cirugía de Cajuc. Por supuesto, en nuestros países hay que explorar otras posibilidades debido a la cosa económica. El Cajuc, si bien no es tan caro, tampoco es tan barato y existe la posibilidad de hacer la misma técnica con una técnica que se llama Bank, que es con una aguja 25/5/8 que se dobla en un poco más de 90 grados, que queda aproximadamente a 80 grados o 75 grados. ¿Para qué? Si queda a 90 grados, la punta queda apuntando hacia el SLEM y la vas clavando mientras estás dando la vuelta. Si queda más pasado de 90 grados, vas tocando el SLEM con el codo. Entonces es más fácil hacer el seguimiento. Y lo otro que voy a encargar yo ahora en la academia es el aparato que está abajo, que es un microhook de Tanito, que tiene 3 versiones, una que corta hacia la derecha, una que corta hacia la izquierda, y funciona como cualquier rotador o dilatador, es resterilizable infinitas veces. ¿Por qué eso es importante? Por el costo. Como vemos ahí, fíjense, es un estudio canadiense que ven cuánto cuesta cada milímetro de mercurio de reducción de la presión. El iStent cuesta como $200 el milímetro, el Shen 120, el CyPass 150, el Trabectomo 150 y el GAT o esta cirugía en que uno puede reusar el instrumental cuesta menos de $1 por milímetro. Por lo tanto, yo creo que en nuestros casos no tenemos dónde perdernos. Y finalmente el consejo que siempre les doy es mejorar, digamos, las capacidades de corioscopía intraoperatoria, que son distintas a las de corioscopía en la consulta.
Eso se puede hacer en cualquier paciente, en un paciente que operen de catarata. Al final, jugar un rato con el gonioscopio, tanto con el de visión directa como el operatorio, para poder adquirir la destreza de cuánto hay que presionar sobre la córnea para lograr la mejor visión, que digamos es la condicionante más importante para que la cirugía sea exitosa, tener una buena visión durante la gonioscopía. Muchas gracias. Bueno, doctor Mura, muchas gracias por la presentación, excelente. A continuación, el doctor Daniel Grijera nos va a hablar de indicaciones de lensectomía clara. Bueno, en cuanto Mientras esté la tanto, computadora... Juanjo, veo que haces por arriba el Kahoot, no te vas a temporal. ¿Tenés algún consejo a la hora de acomodar al paciente? Sí. ¿Consejo? Háganlo por temporal. Sí. Por temporal es mucho más fácil, porque queda más abierto. Pueden girar la cabeza del paciente. No tienen que inclinar tanto el microscopio. Les queda mucho más cómodo para las personas que están empezando. Yo soy súper flojo y no me gusta moverme mucho en ninguna acción, en la cirugía tampoco. Y hago que el paciente mire hacia abajo y que incline un poco la cabeza. Pero si están partiendo, no se arriesguen a eso porque va a ser más difícil. Si uno siempre tiene que hacer fácil, fácil, fácil y después ir aumentando, no al revés. Hola, hola. Bueno, muchas gracias de todos por la invitación, especialmente a Hugo, a los hermanos Jovelina, a Noé. Estoy muy contento de estar acá y no tengo nada que declarar con respecto a intereses con esta presentación. Desde hace mucho tiempo ya todos conocemos y tenemos evidencias de que la extracción de la catarata es beneficiosa en cuanto a la reducción de la presión intraocular y en cuanto a la detención de la progresión del daño en el glaucoma de ángulo cerrado y sus diversos subtipos. Pero ¿qué pasa cuando no hay catarata? Tenemos el estudio EAGLE, que es un estudio comparativo entre la lensectomía clara y la iridectomía periférica en cierres angulares y glaucoma primario de ángulo cerrado. Es un estudio aleatorio randomizado, que se hizo en pacientes de 50 años o más para evitar tener el problema de la acomodación, con cierres angulares diagnosticados de inicio, o sea, la primera vez. Cierres angulares, recordemos que tienen presión intraocular elevada, tienen la posición idiotrabecular, pero no tienen daño, y glaucoma primario de ángulo cerrado, que tienen presiones medicados, que tienen presiones de más de 21 milímetros de mercurio. Queremos recordar lo importante que es, como había dicho ya antes Juan José, acerca de la gonioscopía, porque la aposición idiotrabecular se observa como una falta de visibilidad del trabeculado posterior en 180 grados o más. Y aquí están las definiciones, tanto que ya todos conocemos, de cierre angular como glaucoma primario de ángulo cerrado. Resultado de este estudio aleatorio randomizado da significativamente mejor en cuanto a presión intraocular y a calidad de vida en aquellos que se extrajo el cristalino que aquellos que se hizo iridectomía periférica. Entonces, sabemos que en pacientes que tienen cierre angular con presiones intraoculares superiores a 30 milímetros de mercurio y en glaucomas primarios de ángulo cerrado, medicados con presiones superiores a 21 milímetros de mercurio, que podemos hacer lensectomía clara. Pero, ¿qué sucede en PACS, es decir, sospechoso de cierre angular? ¿Por qué no hacemos lensectomía clara en sospechoso de cierre angular? Entre otros motivos, por el NNT, es decir, el número necesario para tratar. ¿Qué es el número necesario para tratar? Es la cantidad de pacientes que se precisa tratar para tener un efecto, ya sea preventivo o mejorador, en un solo paciente. Por ejemplo, en el SAP, el estudio del cual voy a hablar mañana, en el estudio inicial, hacía falta hacer iridectomía periférica en 52 pacientes para que un paciente solo convierta de sospechoso de cierre angular a cierre angular. Lo mismo, análogamente, aunque no tenemos evidencia, puede ocurrir. Supóngase que sea 12 o 15 facos para que uno solo convierta. Realmente es demasiada
cirugía que tiene cierto riesgo como para obtener un beneficio mínimo. Con catarata todo es más simple, obviamente. No tan demasiado simple porque sabemos que la catarata en este tipo de glaucomas, como bien habló Juan José a la mañana, es un poco más complejo que la catarata en pacientes comunes. Pero la lensectomía clara en PACS no está para nada indicada. ¿Hay un cambio de paradigma? No, no hay cambio de paradigma, porque la lensectomía clara tiene claramente más morbilidad, vale la redundancia, que la lensectomía periférica. La presencia de la acomodación en muchos pacientes, los de menos de 50 años, hay influencia de la acomodación y eso hay que pensarlo y medirlo. No hay evidencias sólidas disponibles. Esto es importante si hacemos medicina basada en evidencia. El número necesario para tratar no se conoce, se infiere, se supone, pero no se conoce. Y análogamente como la ileotomía periférica en el SAP, lo aconsejable es el seguimiento, salvo riesgo de cierre muy elevado, frase bastante indefinida, por supuesto. Pero hay subgrupos, por eso está en verde, de mayor riesgo absoluto que disminuirían el número necesario para tratar. Entonces, ¿cómo quedamos? Bueno, esta tabla comparativa, publicada muy recientemente, nos muestra gráficamente que tanto en el glaucoma primario agudo, el cierre angular y el glaucoma primario de ángulo cerrado, tengan o no tengan catarata, la lensectomía clara puede estar indicada. En cambio, en el PACS está indicada si hay una catarata significativa. Es decir, hay que medir también si hay acomodación o no, etc. Pero cuando hay catarata, bueno, es factible hacerlo. Pero cuando no hay catarata, en principio no está indicada. Con respecto al riesgo elevado, clásicamente se dice que los subgrupos de alto riesgo son los contralaterales de glaucoma, los que hicieron glaucoma agudo, porque en los primeros 5 años un porcentaje importante va a ser glaucoma agudo en el otro, y eso sí sería algo para hacer en PACS. Vamos a mostrar ahora un video, espero que corra bien, que me compartió colega y amigo Hugo Acosta, un paciente de él. Se trata, para hacer correr el video desde acá sin tener la tecla de... ¿Cómo hago? Cuando tengo la computadora yo puedo cliquear ahí, pero ahora no sé cómo hacerlo correr. Ahí está. Bueno, se trata de una paciente femenina de 55 años de edad que tiene cierre angular. Ese cierre angular obviamente tiene una gonioscopía 0,01, tiene presión intraocular elevada que con medicación regula, lo cual no es que regule con medicación un cierre angular, es algo falso. El objetivo es curar definitivamente al paciente. Gonioscópicamente, les decía, tiene un ángulo cerrado y acá se colocó una lente trifocal, una lente intraocular trifocal, y luego, de hecho, el resultado mediante el OCT. Acá vemos la diferencia en los ángulos. Acá, lamentablemente, el OCT muchas veces no se ve bien los espolones, por eso muchas veces prefiero el VM, pero acá obviamente se logró la apertura angular post-cirugía. Vamos al resultado final. Bueno, volvimos acá. Ahí está. Acá voy a mostrar 3 ejemplos en los cuales yo mismo he indicado la lensectomía clara siendo PACS. Y en algunos de estos ejemplos, más de un paciente. Son ejemplos, puede haber más. Hablamos del cierre contralateral del glaucoma agudo. El síndrome Plateau. ¿Qué es el síndrome Plateau? Distinto de lo que es la configuración Plateau. El síndrome Plateau es un paciente que se le hizo ileotomía periférica, se le hizo o no una iridoplastia y recurrentemente se bloquea. Es un paciente que, ¿qué le podemos hacer? ¿Darle pilocarpina de por vida? Puede ser, pero la pilocarpina es muy gravosa para el paciente, complicado, sinequiógena, inflamatoria, etc. Entonces acá, lensectomía clara en este tipo de pacientes. Un caso muy parecido a este es la poliquistosis ciliar circunferencial de 360 grados, que es un dolor digamos, dolor bajo para un glaucomatólogo, porque realmente uno no sabe qué hacer,
porque incluso la lensectomía clara no sé si lo resuelve. No tengo experiencia en esto. Otro caso que ya se mencionó es el PAX en pacientes joven hipermétrope alto con ojos pequeños, y peor si es ojo único. Acá Nicolás estuvo discutiendo en un chat conmigo, en un chat común de un paciente que no era nuestro, sobre un caso muy parecido a ti. ¿Qué diablos hacerle? Acá, bueno, lógicamente la lensectomía clara. Si el ojo es muy chico, está la complicación de qué lente colocar. Tiene que ser una lente a veces extremadamente pequeña y no se consiguen. Yo sé, por conversaciones, que por ahí se pueden hacer lentes intraoculares pequeñas a medida a través de la casa Morcher, no sé. Bueno, es una cosa para... Es decir, este caso da para pensar mucho antes de decidir qué hacerle. Y el tercer ejemplo es este, y esto quiero que presten atención, que es el signo de volcán. No todos tienen VM, no todos tienen OCT, pero todos tenemos lentes gonioscópicas. El signo de volcán, acá tenemos en la foto de la derecha exactamente lo que es. Es como una cúpula. Es como una cúpula, y creo que Juan José mostró un dibujo, una foto, en la cual el ángulo es 0, en la cual el cristalino parece ser en sectores, como vemos ahí a nivel de la pupila, la pared del ángulo, y es porque es como una cúpula. Y haciendo VM corresponde, y esto no es evidence-based, sino que es experiencia más algunos trabajos leídos, cuando hay un lens volt de 1 milímetro o más, se corresponde a un signo del volcán. Y yo creo que un paciente que tiene signo del volcán, y más si es joven, porque la expectativa de vida juega al revés acá. Todo el mundo dice que, bueno, la lensectomía clara, qué sé yo, mejor en pacientes añosos porque va aumentando el lens volt. Y yo creo que es un paciente joven, y esto también lo mencionó, me estoy pegando mucho al vecino chileno, Juan José Mura, también lo mencionó él, y me parece muy bien que cuando existe este tipo de problemas en pacientes jóvenes, la expectativa de vida les juega totalmente en contra porque se suele llegar tarde. Por lo tanto, en resumen, tanto en cierre angular y glaucoma primario de ángulo cerrado, la lensectomía clara es una indicación sustentada en evidencia. El EAGLE. En el PAX con catarata puede indicarse una lensectomía clara, obviamente, porque la catarata de todas maneras va a haber que operarla en algún momento. La lensectomía clara en el PAX no está indicada en general. La expectativa de vida juega a la inversa de lo establecido. Menor edad y mayor riesgo de cierre, hay mayor premura. Y además hay subgrupos de alto riesgo, los cuales les he mencionado uno y les he mostrado 3 más y posiblemente haya algunos más, en los cuales el número necesario para tratar seguramente sea mejor y más favorable. Muchas gracias. Excelente, Daniel. Bueno, por razones de tiempo vamos a seguir con el próximo disertante, la doctora María José Iriarte. Después, si queda un poquito de tiempo, vamos a hacer algunas preguntas. Buenas tardes. Adelante. Bueno, muchas gracias a Hugo por la invitación y felicitaciones por el congreso que año a año va mejorando y está cada vez más lindo. Bueno, cirugía glauco-faco-refractiva. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes cuál es el manejo que realizo yo cuando tengo un paciente que tiene catarata y glaucoma. Como sabemos, la población está cada vez más envejecida, pero también cada vez más activa. Entonces, a la hora de proponerles un tratamiento es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo primero y más importante es cuando tenemos un paciente con glaucoma y catarata no llegar a estos estadios. No retrasar la cirugía de catarata, ya que está demostrado que la catarata, la faco aislada, mejora la presión intraocular, tanto en pacientes con glaucoma de ángulo abierto y más aún en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Ahora, tenemos que pensar qué lente le vamos a proponer a estos pacientes, no solo brindándoles una cantidad de visión, sino también mejorando la calidad de visión y la calidad de vida de ellos. Hoy contamos con una gama de lentes muy amplia, pero la elección del lente debe ser individualizada y más aún en nuestros pacientes que sabemos que pueden tener alteraciones de la superficie ocular por el uso prolongado de gotas, miosis, riesgo de descentración cuando tienen pseudofoliación, disminución de la sensibilidad del contraste cuando ya presentan alteraciones importantes del campo visual. Entonces, es así que, según mi paciente, voy a elegir qué lente podemos ofrecerle.
Pero hoy tenemos la opción del monofocal plus, que es un lente. Yo utilizo el Eyehance por una cuestión de disponibilidad, no tengo ningún interés comercial, pero es un lente que tiene un perfil bastante similar al monofocal común y sí nos da una gran mejoría de la visión intermedia, logrando muchas veces la independencia de lentes y con una sensibilidad al contraste adecuada para los pacientes con glaucoma, sea cual sea su estadio. Pero cuando hacemos una FACO y tenemos glaucoma, tenemos que pensar qué hago con el glaucoma. Y es con el advenimiento de las MICs, es casi mandatorio realizar una cirugía también que le asocie algún beneficio al tratamiento del glaucoma de nuestro paciente. Y yo lo que más realizo es el GAT. Estas cirugías vinieron al inicio para el tratamiento sobre todo de los glaucomas leves a moderados. Sin embargo, ya hay estudios que demuestran que inclusive en pacientes con glaucomas ya severos, tienen un buen resultado con este tipo de cirugías y lo que podemos hacer es alejarle, por ejemplo, la realización de una ampolla filtrante. Por lo tanto, existen muchas más ventajas que desventajas al combinar una cirugía de FACO-GAT. Sí es cierto que podemos tener estos ojos en el posoperatorio inmediato y en primer lugar nosotros tenemos que saber manejar eso y nosotros saber que nuestro paciente va a lograr una muy buena visión seguramente a las 2 semanas. Y es así que con el tiempo de silla y explicación, la mayoría de los pacientes entienden esto y lo toleran muy bien. Entonces les voy a compartir ahora un caso, 2 casos en realidad. Disculpen. ¿Cómo hago? Para ir para atrás. Disculpen. Acá. Bueno. Entonces, ahí les quiero mostrar entonces el caso de una paciente de 68 años que vive en el campo y tienen esos campos visuales con una catarata no muy importante, pero que tenía una presión de 38 al diagnóstico y en terapia médica máxima logra 17 de presión. Esta paciente no es apta para realizar en su ojo único una filtrante y además regulaba bastante bien, así que decido hacerle una FACO-GAT. Acá lo que quiero mostrar es cómo la incisión la realizo llevándola al lado donde voy a realizar la colocación del prolene. La tiño en general para lograr una tinción del trabeculado. Hago en general una cirugía como siempre, una FACO, bien centrada a la rexis, siempre chopeo de manera horizontal. Disculpen que no está muy bien centrado el video, pero la cirugía de catarata no tuvo ningún incidente. Siempre realizo la FACO antes para ampliar más el ángulo y a mí me queda más cómodo realizarlo de esta manera. Se realiza la FACO sin complicaciones y cuando tengo un poco de dificultad para aspirar la corteza, yo siempre realizo 2 paracentesis para poder tener una aspiración bimanual y miren con qué facilidad se sacan todos los restos, incluso los de hora 12, que cambiando la mano, cambiando la aspiración del lugar, se saca sin problema. Se coloca visco en el saco y se realiza la inyección del lente, en este caso un monofocal plus, que es el Eyehance. Lo coloco bien, yo en general aspiro también primero y después le colocamos visco en cámara anterior, se gira el microscopio, yo realizo también el GAT por hora 12 como Mura, me resulta más cómodo no cambiarme de lugar y me resulta fácil hacer la FACO ahí. Entonces, de esta manera, observo bien cómo se ve el trabeculado, realizo entonces con el cauterio el prolene, lo cauterizo para tener el honguito y miren bien cómo se ve el GAT ahí donde tengo que entrar. Pongo el prolene, la lupa de vuelta, más visco para sacar las burbujas que molestan bastante y de esa manera ustedes vean que en este trabeculado no se ve mucho reflujo de sangre. ¿Y eso por qué ocurre? Recuerdan que era un glaucoma que era avanzado y eso a veces pasa porque los colectores pueden estar ya alterados en estos pacientes, pero bueno, le daríamos otra chance y en estos casos yo realizo, cuando no me viene mucho reflujo de sangre, un GAT 360 para tratar de tener la mayor cantidad de colectores en este caso. Ahí vemos llegar la puntita del prolene, lo tomamos y se saca el prolene realizando así la trabeculotomía. Después se ve claramente el reflujo de sangre, como ven ahí, y ahí a nasal superior, se ve cómo refluye y se aspira bien. Es muy importante aspirar bien. Cuando veo que no viene mucha sangre, decido dejarle solamente aire en cámara anterior. Cuando veo que sí, tengo un paciente que tiene mucho sangrado, en ese caso sí, le dejo ya un poco de viscoelástico. Este paciente tenía ese más chiquito ahí al otro día y
el trabeculado se veía de esta manera a las 2 semanas. El paciente ve 9 filas, esta señora, con esa corrección y con una visión buena intermedia, y regula 13 con terapia médica máxima. Y este es otro caso que, por el contrario, es un paciente con un glaucoma leve, con una presión de 14 con glaucopros, 4 filas, y miren el ángulo, es bastante más cerrado que el anterior. Entonces, también decido realizarlo en FACOGAT, ya no muestro la catarata, pero vean cómo refluye mucho más sangre. En este caso, es importante poner viscoelástico para poder ver bien dónde realizamos la goniotomía. Y en ese caso también, vieron cómo se tiñó bien el trabéculo con el azul. Pongo el prolene y en este caso, si bien refluye sangre, no me pareció que fuera tanta y también dije, bueno, le hago un 360 también. Bueno, no tuve ningún incidente en la cirugía. Otra vez lo mismo, aspiramos. Y en este caso, como igual vi un poquito más de sangre que el anterior, decidí dejarle viscoelástico en cámara anterior y un poco de aire. Pero el otro día teníamos ese IPEMA. Pero no se asusten porque a las 2 semanas el paciente estaba así. Lo que sí, a pesar de usar pilocarpina en el posoperatorio, sí tenía algunas sinequias, pero de todas maneras no afectó el resultado y ahí ven bien cómo quedó el trabeculado, las sinequias son bien inferiores. Y logramos una excelente visión, como ven allí, tanto de lejos como intermedia, y la presión regulando a 11 sin gotas. Entonces, y como conclusiones, antes decirles que está también demostrado que el EMIGAT tiene muy buen resultado con buen control de la presión. Entonces, la verdad es que para tener menos IPEMA podemos realizar EMIGAT. Ya les digo que mi decisión depende de cómo vea yo que esté resangrando o no en el intraoperatorio. Y como conclusión es decirle que la técnica de FACOGAT es una técnica efectiva y segura para el tratamiento de la catarata y glaucoma, que se puede realizar con éxito en cualquier tipo de estadio de la enfermedad y que el Monofocal Plus es un lente universal que se puede usar independientemente del estadio, logrando muy buenas visiones de intermedia, por lo tanto, muy buenas visiones funcionales para nuestros pacientes. Muchas gracias. Excelente, excelente, Majo. La verdad que increíbles las imágenes. Gracias. Sos muy buena cirujana. Gracias. Y qué bueno que hayas encontrado motivación para largarte con GAT. La verdad que me encantó, ¿eh? Muy bueno. No sé, le quiero hacer una pregunta a Juan José. Primero, ¿hacemos GAT y después sacamos la catarata o primero la catarata y después el GAT? Yo hago la catarata primero, siempre. Básicamente como no trato de usar en la mayoría de los pacientes de operarlos más precozmente, un gran porcentaje de ellos usan lentes de DOF o lentes de otro tipo, entonces tienen que tener visualización óptima y tratar de tener todo óptimo para la cirugía catarata. Y después hacer la cirugía angular. Hay mucha gente que lo hace al revés, de hecho Ike lo hace al revés, hace primero la cirugía angular y después hace la cirugía catarata. Pero yo creo que es como le quede más cómodo a cada uno y como se sienta más seguro también, como todas las cosas. Bueno, muy bien. A continuación, Gustavo Espinosa va a seguir con Faco Einstein en paciente con cirugía refractiva previa. Hola a todos. Bueno, Hugo, Nico, de más está darle las gracias por la invitación y quiero mostrarles este caso. Ya pueden montarle a... Ese es un casito y esta charla la titulé Faco Einstein Inject, logrando la visión óptima con un poco de suerte y ya van a ver por qué. No tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta charla. Y como el doctor Sebastián temprano nos mencionó un poquito sobre cirugía de Faco en pacientes con refractiva previa, sabemos que muchas veces en estos casos podemos ganar o podemos perder porque siempre aumenta un poquito más ese margen de error para quedar neutro como quisiéramos quedar en estos pacientes. Y este es el caso clínico de esta señora de 63 años de edad. Ella tenía glaucoma primario de ángulo abierto en el ojo derecho y en su ojo izquierdo era hipertenso ocular. Ya ella había fallado un poquito con el control de la presión, yo le había hecho trabeculoplastia láser y como les mencionaba tenía antecedente de la SIC, se le había hecho monovisión en el pasado. Venía con carga a tope, o sea, con triple combinación de brimonina, orzolamida, timolol más latanoprost, ambos ojos. Y ella había sido vista por un colega quien le había visto un poco de catarata y le había ordenado cirugía de Faco Panoptix en ambos ojos.
Ahora, ella acude conmigo, como les decía, yo era la persona que trataba su glaucoma, acude conmigo para un concepto. Y cuando yo la veo, yo noto que, como les decía, ella venía mostrando algo de progresión en el ojo derecho y en la imagen de la OCT arriba a la izquierda podemos ver que en el análisis de capa de fibras nerviosas y abajo en el de células ganglionares ella estaba mostrando progresión en el análisis de tendencia de OCT. Entonces yo decido hacerle un test de sobrecarga hídrica, que es una prueba provocativa para ver qué control de presión está teniendo, y efectivamente había cierto grado de fluctuación con picos máximos de 21 y 20. Y algo que quiero ser muy enfático en este sentido es que cuando tenemos un paciente que está progresando de glaucoma, nunca, y es una contraindicación, podemos colocar un lente premium, sea trifocal, sea lo que sea, ¿ok? Debemos evitarlo porque no sabemos hacia dónde va ese paciente. Sin embargo, en este caso, mi conducta, en vista de que sí había algo de catarata y que no había un control adecuado de la presión, fue ofrecerle una FACO con lente monofocal, pero en este caso con iStent Inject. Pero fíjense algo, yo operé primero el ojo izquierdo y ustedes dirán, pero ¿por qué el ojo izquierdo si el que estaba progresando era el ojo derecho? Y precisamente por eso. Usualmente cuando la catarata iba para los dos ojos y cuando yo hago cirugía angular, a mí me gusta empezar con el ojo que menos daño tiene y eso me da una idea de cómo está el sistema de drenaje del ojo contralateral. No es que va a ser exactamente igual, pero te da una idea. Entonces, en ese sentido, el iStent Inject es este dispositivo que vemos acá, es el dispositivo implantable más pequeño en el cuerpo humano y pueden ver su tamaño. Este dispositivo lo que hace es un bypass o una comunicación directa entre la cámara anterior y el canal de Schlemm. Como vemos acá, uno lo inyecta ahí en el ángulo y eso mejora ese flujo homoacuoso. En vista de que ella tenía antecedentes de cirugía refractiva, como les decía, su ojo, digamos, se le había hecho un LASIK hiperópico, el ojo que quedó miope era su ojo no dominante, en este caso el izquierdo, que iba a ser el primero. Yo normalmente utilizo el calculador de Lascars y aparte hago refracción intraoperatoria y ella inicialmente estaba muy insistente en que quería monovisión otra vez, pero yo le dije, mira, o sea, no, yo personalmente, y no es que soy tan amante, a pesar de que lo hago ocasionalmente, lentes premium o lente, o digamos, en este caso, colocarle algo distinto. Con antecedentes de cirugía refractiva previa, soy un poquito más conservador. Entonces, ahí podemos ver la cirugía, se le hizo el cálculo intraoperatorio y realmente ella quedó neutro, pero quedó con un astigmatismo de -2, que si bien pudiéramos pensar que es algo negativo en su visión lejana, podemos ver que su visión cercana quedó en 20/20, o sea, ese astigmatismo me ayudó. Entonces, ahí fue donde se me prendieron las alarmas y dije, ¿será que como su ojo no dominante quedó para cerca, ya ella ha tolerado monovisión, le intento la monovisión? ¿Qué harían mis amigos de Oftalmo Córdoba? Pido ayuda. Entonces, en este caso, le programé, ya como había visto el tema del astigmatismo, sí quería que eso quedara muy perfecto para el ojo derecho. Y como había habido una muy buena respuesta en cuanto a la presión intraocular, si bien en la diapositiva pasada veían que estaba con 0 medicamentos y pido controlada, decidí programarle una FACO LIO, en este caso monofocal, pero con una tórica. Y con el iStent Inject de igual manera, porque también ella estaba muy insistente, como le gustó mucho el postoperatorio del iStent, ella estaba muy insistente. Yo quizás hubiese abordado con un GAT o con un Cahook, pero me fui con el iStent y traté de corregir cualquier imprecisión con ORA, que es el calculador intraoperatorio, el calculador del Lascar, la refracción intraoperatoria y obviamente tenía la referencia del ojo contralateral. Entonces aquí vemos la cirugía. Hago mi capsulorhexis inicialmente y luego, y me detengo acá, como discutían ahorita, quizás con cualquiera de las otras mix angulares yo hago el procedimiento luego de la FACO, pero con iStent siempre hago el iStent primero, porque es un procedimiento altamente demandante de una visualización impecable. Entonces, en este caso ven que pongo el iStent, y fíjense, esa es la aguja, el trocar, la guía, tiene que ir, o al menos así lo pongo yo, sobre la malla pigmentada, o sea, en el margen entre la malla pigmentada y no pigmentada, porque me da un rango en que sé que va a quedar perfecto. Luego, entre 2 a 3 horas de separación, coloco el segundo iStent.
Aquí hay que intentar un poquito, pero no mucho, con estos nuevos inyectores. Fíjense que ahí quedan bien posicionados sobre la malla y ahí sí paso a mi faco. Entonces, una vez que hago mi faco, coloco viscoelástico, lleno el ojo completo y aquí pasamos a la parte de la refracción intraoperatoria y al cálculo con el hora intraoperatorio. Entonces, promediamos entre todos nuestros métodos y usualmente del calculador de Laskar tengo 6 lentes por delante, 6 lentes por detrás. Promediamos y elegimos uno. Aquí se coloca su lente, me gusta lavar el viscoelástico luego del procedimiento, que quede bien ese lente, lo posiciono tal cual como se había calculado previo a la cirugía, y antes de sacar la pieza de mano, me gusta colocar aire mientras saco la pieza de mano con 2 finalidades, con que no haya reflujo hemático significativo y con que ese lente quede bien posicionadito como yo lo dejé. Algo fantástico del iStent es que literal, esta es la regla. El postoperatorio es como si fuera un Faco Plus, o sea, es una Faco tanto en su evolución como en el postoperatorio, digamos, y en el manejo. Las gotas son básicamente las mismas. Hay veces que hay sangrados, pero no es la regla, como digo. En este caso, la presión el día siguiente era 11 milímetros de mercurio, no había inflamación, no había ifema, bastante tranquilo, como les mencionaba. Y ya vemos acá luego de un mes de la cirugía, los estén bien posicionados. La paciente tenía 4 meses operada el ojo izquierdo, este fue el último control. Presión de 12 sin medicamentos, 1 mes de operada el ojo derecho, tampoco sin medicamentos, igual 12. Y lo mejor de todo era que el ojo dominante quedó prácticamente neutro 20/20 y el ojo no dominante también quedó 20/20. Entonces se logró esa monovisión que ella quería. ¿Qué quiere decir esto? Que ganamos el jackpot y se logró tal cual todo como ella inicialmente quería. Por eso fue un poquito de suerte. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, espectacular presentación, espectacular caso. A continuación, el doctor Ciro Bianchi nos va a hablar de Faco PNP con lente monofocal plus. Bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador, principalmente a Tiziano, Hugo, Nicolás. Es un placer estar acá. Vamos a hablar de esclerectomía profunda no penetrante con lente monofocal plus. Primero que todo, recordar al doctor Stegman que en las cirugías no penetrantes ha sido realmente un líder mundial y de quien hemos podido aprender la técnica hace ya más de 13 años. Los principales papers también son del grupo de Stegman y de Mermou. En el grupo de Mermou tenemos papers con 5 años de seguimiento con esta técnica, con 12 milímetros a 5 años, y la diferenciación entre con implante versus sin implante. Con implante, 94% presión menor de 21 y sin implante 76%. Y en cuanto a la cantidad de drogas posoperatorias, de 2 preoperatorias a 1 cuando realizamos la cirugía sin implante y de 2 preoperatorias a 0,4 cuando lo realizamos con implante. Estos resultados también fueron refrendados con estudios de canaloplastia multisistémicos y a su vez el grupo de LOSCOS con el Snopper Clip también, y lograron depresiones de 26 preoperatoria con 2,5 drogas a 15 con 0,4 drogas. Nosotros empezamos a hacer esta técnica ya hace 12 años. En nuestra curva de aprendizaje presentamos un trabajo en el Congreso Chileno Viña del Mar en el 2014. Eran 12 pacientes y tuvimos una reducción de la presión de 42% entre la presión preoperatoria sin medicación a la posoperatoria, de 28% entre la presión preoperatoria con drogas a la posoperatoria y un promedio de 15,9 milímetros en esos pacientes.
Después, es una técnica que implica cierto grado de destreza. Con el tiempo pudimos lograr presiones más bajas al mejorar la disección. Hemos hecho en estos 10 años implantes no reabsorbibles como el Hologen, asociado con aloplastia también, e implantes, implantes no reabsorbibles como el Snopper Clip y el B2000 últimamente en pacientes miopes altos. Sabemos que es una cirugía en 2 tiempos. Hay que hacer una goniopuntura cuando aumenta la presión o en base a la target pressure que tengamos. Y asociada a la goniopuntura también hay que, en nuestro caso, realizamos sistemáticamente iridoplastia e iridotomía profiláctica al mismo tiempo. Esta es una técnica que está, en cuanto a riesgo y disminución de la presión, a mitad de camino entre la trabeculectomía y los MICS. En cuanto a la técnica quirúrgica, ¿se puede manejar de acá esto? Bueno. Lo principal al principio es que la profundidad sea, la hacemos con el cuchillete 15 para lograr un buen plano bien profundo. Después la disección hay que hacerla con un cuchillete Crescent especial. Nosotros utilizamos este que es de zafiro. No se puede hacer con cuchillete Crescent normal. Una vez labrada la ventana trabéculo de semética, podemos constatar cómo está la filtración. Bueno, parece que no podemos adelantar de acá. Aquí vamos a realizar después, bueno, con esta espátula Roma mejoramos la disección de la ventana. Y al final vamos a realizar el destechamiento del SLEM. Ahí está. Que disminuye la resistencia a la circulación de humor acuoso. En cuanto a la FACO, pues un simposio de cirugía de glaucoma y FACO. La cirugía de catarata la realizamos con incisión 2.2 en 3 planos para no inducir astigmatismo. Y la realizamos después de colocado el viscoelástico, cosa que con este tipo de instrumental podemos sistemáticamente lograr incisiones anastigmáticas. La rexis la realizamos con agujita y con cistótomo y con metilcelulosa para tener una rexis bien centrada y redondeada. Se puede realizar a través de la incisión principal, como la vemos ahí, o también la realizamos a través de la paracentesis derecha, nos angulamos un poquito para no perder cámara. Bueno, vamos a hacer la hidrodisección y después de esto, en cristalinos que no son tan densos como este, vamos a mostrar también que podemos hacer maniobras de quick chop. Para eso generalmente bajamos el poder del FACO y bajamos el poder de la aspiración. Tradicionalmente también en cataratas blandas podíamos hacer el surco, que es algo más reproducible. Obviamente si tenemos una catarata NO3 y con ese color amarillento del núcleo que nos llama a hacer la FACO con quick chop con más seguridad, optamos por esto. En casos de astigmatismos entre menores de 1, generalmente optamos por hacer una incisión relajante a inferior entre 30 y 45 grados, si es 0,75 o 1. También nos ayudamos con el marcador de Chu, que nos trae directamente las marcas. En las cirugías de glaucoma, como se ha dicho, es esencial sacar bien el viscoelástico que está detrás del lente. Y bueno, el caso que vamos a mostrar es un caso de cirugía que se hizo secuencial. El paciente tenía
Era un paciente de 57 años con glaucoma primario de ángulo abierto que controlaba en el preoperatorio con 3 drogas, pero tenía un muy mal cumplimiento. Y entonces vemos la evolución de la pérdida de campo visual en la escala. Y la cirugía en el ojo derecho fue hecha en este momento, en el ojo izquierdo aquí, y aquí vemos la estabilización del campo visual. A diferencia de lo que ocurre con la trabeculectomía, en la cual siempre sabemos que hay una pérdida de campo visual por la cirugía. A 45 días, y aquí vemos la curva de presión. En cuanto al lente, colocamos un lente monofocal plus. Aquí tenemos la curva de focus y tenemos 2 estrategias. En este paciente le ofrecimos una mini monovisión con menos 0,5 en el ojo no dominante, logrando estos grados de agudeza visual posoperatoria. El paciente tenía un poco de astigmatismo. Hubiera sido ideal en ese momento realizar lente de Eyhance tórico, pero no lo teníamos disponible. Y después tuvo el aumento de presión a los 2 años, hicimos la goniopuntura y logramos estas presiones finales y estas visiones finales también. Bueno, muchas gracias y era esto lo que queríamos compartir. Bueno, doctor Bianchi, muchísimas gracias por la presentación. A continuación, la doctora Rosario Baralo de Uruguay, hablando de FACO-PNP con liga tórica. Bueno, gracias a Oftalmo Córdoba por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Cuando Hugo me dijo de esto del módulo de glauco-faco refractiva, me explicó cuál era la idea, enseguida me vino a la mente un caso. Y es algo que a priori yo hubiera estado en contra, la idea de poner un lente tórico en una cirugía combinada. Pero bueno, simplemente sucedió, la experiencia fue grata, lo volví a repetir un par de veces, tengo otra paciente coordinada y lo quería compartir con ustedes. Entonces, se trataba de una paciente de 69 años que tenía glaucoma, pero que venía por cirugía de cataratas, con cataratas visualmente significativas en ambos ojos y un OCT de mácula normal. Y en cuanto a su glaucoma, era bien asimétrico. En su ojo derecho, con tratamiento médico máximo, tenía un glaucoma compensado que estaba bastante bien en el tiempo, pero en su ojo izquierdo ven que está descompensado, no está controlando con las drogas, pero además está avanzando rápidamente, eso es en un año o menos, y está afectando el centro. Entonces es un glaucoma grave y también teníamos que actuar sobre ese glaucoma. Entonces la paciente estaba viendo muy mal, decidí empezar por el ojo fácil. Como tenía un astigmatismo, le puse un lente tórico y la verdad que la paciente veía excelente, sin lentes. La presión, tomamos todos los recaudos para evitar el pico de presión postoperatoria, no se descompensó y este ojo dejó la vara muy alta y yo tenía que operar el otro, donde tenía este glaucoma descompensado, pero además un astigmatismo todavía más alto. Y bueno, de alguna manera me vi tentada de poner, ya había decidido que le quería hacer un procedimiento combinado. Y dije, ¿y qué pasa si le pongo un lente tórico? Porque si no le pongo un lente tórico, el ojo igual no va a ver sin lentes. Y que, bueno, por lo menos que cuando está sin lentes vea lo mejor posible. Entonces, siempre que ponemos un lente tórico, nosotros tenemos que conocer nuestro astigmatismo inducido. Y la verdad que en el glaucoma, ¿cuáles son los cambios refractivos que suceden? Entonces sabemos que en el postoperatorio inmediato de un paciente que operamos de glaucoma hay un giro miópico, porque se pierde cámara, ¿verdad? La cámara se estrecha. Y hay un astigmatismo que es con la regla, característicamente. Pero en el correr del tiempo, todo esto va revirtiendo, se revierte la miopía y hay un giro contra la regla, de modo que queda un pequeño astigmatismo, o no, residual con la regla. Y esta estabilidad refractiva en general se obtiene entre los 3 y 6 meses del posoperatorio. Y además sabemos que este astigmatismo con la regla va a ser menor si usamos mitomicina, si realizamos menos cauterio, si hacemos las suturas menos apretadas y si hacemos una PNP, porque esa ventana trabéculo-deseméntica que dejamos aporta un soporte de tejido en el ojo que induce menos astigmatismo. Bueno, entonces hablamos con la paciente, le explicamos que le íbamos a hacer el mismo lente y tratamos de reducirle las expectativas, le explicamos, lo entendió bien y procedimos con la cirugía. Que va a ser una FACO-PNP estándar, yo siempre empiezo con la mitomicina inyectada al 0,2 miligramos mililitro, 0,1 mililitro. Hacemos el tallado del tapete superficial,
Después marcamos el tapete profundo y lo vamos a disecar y lo vamos a levantar hasta el espolón escleral, cosa de que no obtener ninguna rotura prematura que después nos complique la FACO. Ahí procedemos entonces con la FACO estándar, yo siempre le hago también una disección bimanual y bueno, cuidando en un glaucoma avanzado, ¿verdad? A la altura de la botella, no tener compresiones bruscas de la cámara. Y la única diferencia en esta cirugía, que en lugar de poner el lente monofocal que pongo habitualmente, puse un lente tórico. Después, con su punto de seguridad, procedemos a terminar de disecar la ventana trabéculo de ceméntica, extraemos el tapete profundo y sacamos el piso del Schlemm. Le pongo un puntito de seguridad solo para de aproximar y después la conjuntiva se cierra de la manera habitual. Como resultado, la paciente, desde el punto de vista de la compensación de su glaucoma, anduvo bárbaro, con una presión de 6 a las 24, que se mantuvo, le tuve que hacer modulación de la ampolla con 5FU en el posoperatorio, pero a los 6 meses no tuvo todavía su goniopuntura y además está sin gotas. Pero desde el punto de vista refractivo también fue muy bueno, no llegó a ver ni siquiera con corrección, porque tiene un escotoma central, ve hasta un 20-30, pero el astigmatismo que fue rotando como hubiéramos esperado, va por unos 6 meses de operada, un poco más, y realmente es de un 0,50. Entonces, como conclusiones, podemos pensar que la FACO-PNP con lente tórico puede ser una opción válida para pacientes que tengan astigmatismo elevado, no nos vamos a poner a hacer finezas refractivas, que deben ser sometidos a cirugía de catarata y glaucoma y que no son candidatos a una cirugía en 2 tiempos tampoco, como era esta paciente, que nosotros pensamos que no iba a poder tolerar los picos de descompensación si lo hubiéramos hecho en una FACO sola. Existe un grado de incertidumbre sobre el resultado por la variabilidad en la inducción astigmática y esto se lo tenemos que explicar al paciente y tomar las precauciones intraoperatorias para disminuir este astigmatismo inducido y bajar las expectativas del paciente sobre el resultado refractivo final. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosario. A continuación, el doctor Hugo Acosta nos va a hablar de FACO-GAT con liotórica. Huguito, cuando quieras. Bueno, ya estamos. Tengo que mirar abajo porque no tengo retorno acá. Bueno, yo voy a hablar de un paciente, un caso de FACO-GAT con liotórica. No tengo conflictos de interés con la casa comercial que implanté la lente. Bueno, cuento un poquito el caso. Es un caso de un paciente con catarata y astigmatismo. Básicamente tenía 3 drogas, un triple esquema, y no controlaba bien la presión, estaba en 23-24, un daño leve. Entonces decidí hacer una trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía, la catarata, la FACO obviamente, y el implante de una lente tórica. Esta es la técnica de GAT, como mostró antes Majo. Es importante tener una muy buena visualización. Es el 50% del éxito quirúrgico, es poder ver bien el ángulo. Así que, bueno, hacemos 2 incisiones, una accesoria, una principal de 2.4 milímetros. Estamos entrando ahí con un bilance para hacer una goniotomía. Se incide sobre el trabeculado. La idea es no penetrar demasiado, apenas la punta del bilance, y hacer una goniotomía de aproximadamente 2 milímetros, que nos resulte cómoda para el ingreso del polipropilene. Deprimimos un poco el labio, vemos la cara posterior del canal de Schlemm, que se ve blanco nacarada, y es importante no profundizar para no tener riesgo de hacer una falsa vía, ¿no? Ahí vamos a colocar el polipropilene en el canal. El concepto es canalizar en 180 o 360. Este fue mi primer caso de GAT y bueno, la verdad que yo quería darle toda la vuelta al Schlemm y ver que apareciera por el otro lado. Así que bueno, vamos sintiendo la resistencia que ofrece el pasaje, pero las tomas tienen que ser no muy largas para que no se doble el propilene y tener mejor manejo de la sutura.
y sostenida, sintiendo la tensión a la que va pasando, ¿sí? Que no aumente, ¿no? Sobre todo. Lo que podemos hacer, que aprendí de Gustavo, es marcar la circunferencia del ojo para tener una referencia externa de cuando el polipropileno está llegando digamos, a la vuelta o esté, si no llega es porque por ahí estamos en una falsa vía. Una vez que tomamos el extremo, hacemos la trabeculotomía y siempre tratamos de mantener la cámara anterior lo más estable, colocamos viscoelástica y procedemos a hacer la facoemulsificación. Una faco reglada, usamos la misma incisión. En GAT, y como en cualquier mix, yo prefiero el abordaje temporal. Entonces, como tenemos ese abordaje temporal, trabajamos por ahí. Es un paciente con pseudofoliación, es un glaucoma secundario de ángulo abierto, pseudofoliativo, por eso vemos que la pupila está con una dilatación intermedia. Justamente por eso también, por más que el VAG era estable, decidí colocar un anillo de tensión capsular para evitar problemas a futuro, sobre todo porque estoy colocando una lente tórica, darle mayor estabilidad a todo el complejo. Entonces colocamos visco en el saco capsular, insertamos el anillo de tensión capsular de una forma no muy ortodoxa, estoy acostumbrado a hacerlo por la paracentesis y bueno, implantamos la lente tórica, la rotamos, que queda aproximadamente 5 grados de la marca, hay que tomarse el tiempo para que quede bien alineada, aspirar el viscoelástico por detrás de la lente. Es importante, como dijo el doctor Mura, darle un punto a la incisión, ¿sí? Y siempre tratando de mantener estable la presión de la cámara anterior para no tener reflujo sanguíneo. Es el postoperatorio a las 24 horas con una presión de 7 milímetros de mercurio. Vemos que tiene un IPEMA de 4 milímetros aproximadamente. Esto es a las 72 horas, con la presión prácticamente igual. A la semana vemos cómo se va lavando el IPEMA. Y a las 2 semanas tenemos a nuestra paciente con 11 milímetros de mercurio y 20-20 de agudeza visual. O sea que refractivamente tuvimos un muy buen resultado. Esto es lo que se ve cuando hacemos la gonioscopía en el postoperatorio, en la evolución después de la segunda semana. Vemos el canal nacarado. Bueno, sabemos que el GAT lo describió Davinder Grover en el 2014. Es la técnica que mostramos. Importante tener un buen tilteado del microscopio que va entre 30 y 45 grados y la posición del paciente es fundamental entre Trendelenburg reversa y un tilt de la cabeza del paciente hacia el otro extremo del cirujano en 30 grados para tener una buena visualización. Este es un estudio que muestra comparativamente FACO-GAT versus GAT. El FACO-GAT tiene mejores resultados en los primeros 18 meses en lo que es reducción de la PIO, después se equiparan y tiene sí mejores resultados con la reducción de la medicación postquirúrgica. En lo que es complicaciones es muy parecido, tienen una tasa de IPEMA similar, pero los pacientes con GAT suelen hacer más picos hipertensivos que los pacientes FACO-GAT. Este es otro estudio del 2023 que compara básicamente los picos hipertensivos en pacientes que siguen con la medicación previa y los que no, y se observa que los pacientes que suspenden la medicación previa tienen mayor tasa de falla o bueno, menos tasa de éxito, ¿no? También se puede observar que, en este gráfico sobre todo, que los pacientes que tienen, bueno, al revés, no llegó a ver bien, pero los pacientes que tienen picos hipertensivos les aumenta la tasa de falla del GAT. Entonces, básicamente, los picos hipertensivos hay que evitarlos porque es un factor de falla. Y como conclusiones, podemos decir que es
una técnica muy efectiva en reducir la presión intraocular y en bajar la medicación posquirúrgica. Como técnica mix, la verdad que presenta un costo-beneficio alta si la comparamos con otros microdispositivos que se implantan, por ejemplo, los iStent, el iDRUS. Combinada con FACO, tiene una alta efectividad y un rango de complicaciones muy leve, esperable, que es el IPEMA, y mejora la calidad de vida de nuestros pacientes porque, por ejemplo, este paciente quedó sin medicación y varios de los pacientes que tuve la oportunidad de hacer GAT, realmente les baja la presión, siempre en un glaucoma de rango leve moderado, con buen resultado en lo que es presión intraocular y reducción de gotas postquirúrgico. Bien. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Excelente presentación. A continuación, el doctor Gustavo Avilés va a hablar de Faco válvula con lente monofocal plus. En tu caso, Hugo, ¿vos sacaste el visco después de la cirugía por el tema del lente tórico? Sí, lo que hice fue sacar viscoelástica detrás de la lente, ¿sí? Colocar, posicionar la lente en el eje y antes de finalizar la cirugía, colocar viscoelástica en la cámara anterior para evitar el resangrado. O sea, la visco de atrás de la lente se lavó, pero cuando terminé la cirugía dejé un poquito de visco en cámara anterior para evitar el reflujo. Perfecto. Excelente. Me pregunta cómo el tema de inyectar la mitomicina. O sea, me resulta primero mucho más rápido. Lo pongo y opero, o sea, no nada de estar esperando. Antes el paciente estaba sentado y lo ponía en ese momento y después cuando entraba al blog ya habían pasado unos minutos, pero sigo. Y la verdad que la ampolla te queda bien extensa, linda, planita, difusa. Bueno, doctor Mura, usted también coloca mitomicina, ¿no? Pero lo coloca un rato antes, ¿puede ser? Generalmente lo veo igual como lo hizo Rosario, inyectándolo al comienzo de la cirugía y después moviéndolo un poco con un cotón para que se desplace. En general los trabajos lo que muestran es que el rendimiento en la baja de presión, poniéndola con esponja o poniéndola con inyectable, es lo mismo. Pero los cambios la diferencia es en la morfología de la ampolla, que es absolutamente distinta. O sea, esas ampollas vasculares, transparentes, etcétera, no se ven. No se ven. Sí, sí. Por cuestión del tiempo vamos a seguir con la siguiente ponencia, el doctor Gabriel Berkovich, que nos visita de Rosario. Un lujo presentar a un amigo. Es un gran oftalmólogo y se dedica a glaucoma en la ciudad de Rosario. Es el presidente de la Sociedad de Oftalmología de Rosario y también le quiero agradecer personalmente su predisposición por venir. Y él nos va a hablar de FACO ciclo G6. Bienvenido a Oftalmo Córdoba, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Oftalmo Córdoba por la invitación. Realmente un lujo, lo felicito. Armar todo esto. El backstage es terrible, ¿sí? Hasta que uno ve todo esto que está armado, pero lograr esto realmente es un sacrificio enorme. Así que felicitaciones. Gracias, Hugo, también por la invitación a hablar en este simposio. Bueno, la idea mía es poder hablar con ustedes de FACO combinada, ¿sí? Con láser diodo micropulsado. La idea es poder ver cómo lo podemos implantar, ¿sí? Esta tecnología en pacientes con glaucoma, que en realidad tienen catarata y que, bueno, quizás podemos buscar alguna alternativa para poder combinar estas dos alternativas, FACO y el micropulso. Así que vamos a hablar de los alcances y la técnica que efectuamos. Les presento a este paciente, Francisco, de 62 años de edad, un antecedente de diagnóstico de glaucoma hace 6 años, glaucoma primario de ángulo abierto, en tratamiento con máxima medicación, estaba con 4 drogas, brimonidina, brinzolamida en una combinación y timolol, tarbopros en otra combinación. Me cuenta, sí, porque yo lo recibo hace 6 meses solamente, que tiene un antecedente de trabeculectomía, ojo derecho, sí, hace 4 años, y bueno, lógicamente cuando yo lo veo una ampolla que no era muy funcionante.
presenta un campo visual difuso, ¿sí? Con defecto difuso en ambos ojos. La agudeza visual era 20-40, con corrección en el ojo derecho, 20-25, con corrección en el ojo izquierdo. Presentaba una catarata en el ojo derecho, cortical anterior, posterior y algo de subcapsular, que le molestaba mucho. La gonioscopía era un ángulo abierto, ¿sí? Tenía muy poco pigmento a nivel trabeculado para pensar en ayudarlo con un SLT, realmente no iba a aportar mucho. Y la presión intraocular de Francisco era 22 en ambos ojos. Una paquimetría de 500, una excavación de 0,8 ojo derecho, una excavación 0,7 ojo izquierdo. Y en realidad lo que me plantea el paciente es que él no quiere ninguna técnica, ¿sí? Invasiva. Él en realidad tiene los hijos que viven afuera, que se va a visitar a los hijos 6 meses, que ahora la idea era ir a visitar a sus hijos, que en realidad me plantea como interconsulta si hay algo que podemos hacer para ayudarlo, pues ya venía de otras interconsultas sabiendo que su presión intraocular no era la adecuada. Entonces, yo la verdad que le digo, mira, la verdad que tenemos que lograr un target bastante bajo, ¿sí? Una presión intraocular bastante baja, pero podemos probar, ver qué posibilidad tenemos de hacerte una ciclofotocoagulación, ¿sí? En ambos ojos, porque tenemos que bajar, claro, la presión de los 2 ojos, y aprovechar y hacer la facomulsificación del ojo derecho. Les muestro entonces a Francisco, ojo derecho, era tenía su trabeculectomía, ahí se ve la ilectomía, el ojo izquierdo. Vemos en el ojo derecho una ampolla, digamos, poco funcionante, vascularizada. El ojo derecho con su catarata no se ve muy bien acá, pero era una catarata que realmente le generaba bastante dificultad visual. Estos son sus papilas. Estos son sus campos visuales, que él me trae campos visuales anteriores y vemos que estaban progresando, o sea que su target no era la ideal. Y entonces, bueno, decidimos hacerle el mismo acto quirúrgico con la anestesia. Yo cuando hago el micropulsado hago una sedación. ¿Sí? Este video está lógicamente en forma rápida, porque pidieron que hablemos 7 minutos. Entonces, las pasadas son mucho más lentas, porque si algo aprendimos en este último tiempo del micropulsado es pasar en forma lenta. El diagrama que hacemos en el ojo derecho, donde tenía la trabeculectomía, era 4 pasadas de 20 segundos, ¿sí? 80 segundos en el hemisferio inferior, 80 segundos en el hemisferio superior. Tratamos de respetar la zona donde está la trabeculectomía y la realidad, bueno, los que no hacen micropulsado, este micropulsado es una técnica, ¿sí? De láser infrarrojo, ¿sí? De diodo de 810 nanómetros, que tiene la particularidad, ¿sí? De que actúa en forma discontinua, no en forma continua como el diodo que conocíamos de antes, que teníamos muchos efectos indeseables. Acá pasamos al otro ojo, ¿sí? Con la misma anestesia, claro que sí. En este caso, lo que hacemos es, le hago un esquema de 5 pasadas de 20 segundos inferior, 5 pasadas de 20 segundos superior. Lo repito, está todo rápido, pero las pasadas tienen que ser lentas. Cuanto más lento, lógicamente logramos que el láser diodo actúe lógicamente mucho mejor, que la energía pueda ser, ¿sí? Absorbida por los tejidos. Hacemos la facomulsificación en el mismo acto, entonces pasamos con la misma anestesia. Hacemos la faco del ojo derecho y lo que ahí viene es qué lente colocar. Una de las cosas que también el paciente quería, bueno, algún lente lo mejor que podamos colocar. Yo le expliqué mucho que su problema en realidad es su glaucoma, ¿sí? Que no es en realidad tanto el tema de la catarata, pero que la catarata le estaba impidiendo, ¿sí? Le estaba generando una dificultad visual también. Así que, ¿qué optamos? Bueno, optamos por una lente, ¿sí? Monofocal plus, algunos la llaman de radio extendido, una Reiner EMB, pero en realidad es una monofocal mejorada, ¿sí? Que logra una muy buena visión lejana y una bastante buena visión intermedia. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿podemos combinar micropulso y faco? ¿Sí? Porque en realidad es algo que no está muy... no hay muchos trabajos escritos al respecto, ¿sí? No es algo que vemos y que lo observamos en charlas de diferentes congresos. Hay pocos trabajos publicados. Unos de ellos comparan, más que todo, la faco endociclo, ¿sí? Con la faco, pero que no micropulsado, sino ciclofotocoagulación. Hay otro trabajo que compara, creo que me fui para atrás, para adelante, ahí está. Hay otro trabajo que compara faco, endociclo, faco, ahora esta vez sí con micropulsado, y faco sola, ¿sí? Y después hay un trabajo, ¿sí? De 40 ojos que en realidad nos da los resultados de pacientes con faco combinada con micropulsado. Ahora sí.
Creo que estoy yendo para atrás. Bueno, entonces la otra pregunta lo que podemos respondernos a la pregunta si realmente se puede combinar, podríamos decir que sí, que en pacientes en los cuales queremos lograr una baja de la presión, ¿sí? Y que tenemos que hablar mucho con el paciente, que pueden ser no la última cirugía, en glaucoma nada es la última cirugía, eso ya lo sabemos, pero en este caso más todavía, porque este tipo de láser en realidad es un poco impredecible. No sabemos si van a responder o no. Muchos responden, ¿sí?, con excelentes resultados y otros no responden. Entonces es muy importante poder comentarle al paciente el tema de los resultados que podemos obtener. Y por otro lado, en FACO micropulsado podemos colocar lentes premium. Bueno, yo creo que es como en todo glaucoma, en donde en realidad tenemos que ser muy cautelosos a la hora de elegir la lente y cuáles son las expectativas que el paciente tiene, ¿sí? Elegir lentes que lógicamente no alteren la sensibilidad de contraste, que ya de por sí los pacientes glaucomatosos la tienen. Y yo creo que en realidad las lentes monofocales plus, estas lentes, ¿sí?, que son lentes monofocales mejoradas, tienen una alternativa que nos permite a los pacientes con glaucoma poder darles una alternativa más a una mejoría en su visión. El micropulso, para terminar, como les conté, es una nueva alternativa al tratamiento de glaucoma. Acá en Latinoamérica lo tenemos desde el año 2016 aproximadamente. Hemos aprendido mucho todo este tiempo. Hemos cambiado los planes terapéuticos. Hemos aprendido a manejar la sonda, ¿sí?, con más lentitud. Hemos aprendido a mejorar o aumentar la potencia. Hemos aprendido a tener más tiempo. Hemos aprendido en la velocidad de pasada a hacerlo más lento. Pero independientemente de eso, sigue siendo un tratamiento que no es del todo predecible, desde el punto de vista de que, les vuelvo a repetir, muchos pacientes responden y muchos pacientes no responden como uno quiere. Y bueno, en este caso fue bilateral. Es un paciente que hace poco tiempo que se le hizo, entonces poco lo que les puedo contar con respecto al seguimiento a largo plazo. Sí les puedo decir que su visión del ojo derecho lógicamente mejoró mucho. Sí les puedo decir que hoy está regulando en 14 con 2 medicaciones, ¿sí? Con 2 drogas. Y bueno, lo seguiremos en el tiempo y veremos si podemos tener más casos con respecto a FACO micropulsado. Bueno, y estos son los parámetros que ya les fui contando. Y en realidad el paradigma de la cirugía de glaucoma desde hace años viene a cambiar y está cambiando. Y yo creo que el micropulsado nos da una alternativa y una herramienta más, ¿sí?, a la hora de elegir algún tipo de diferentes tratamientos para nuestros pacientes y no quedarnos con las cirugías convencionales. Y bueno, para terminar, no para hablar de glaucoma, pero sí de la parte humana de lo que está pasando en el mundo, ojalá que toda esta gente, sí, secuestrada brutalmente, muchos de esos niños puedan volver a sus casas, como todos nosotros que vamos a volver a nuestras casas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Excelente presentación. A continuación, el doctor Gustavo Avilés va a hablar de FACO válvula con lente monofocal plus. Gracias. ¿Listo? Bueno, primero para agradecer al comité organizador, en especial a mi amigo, a Germán, a Tiziano, a Hugo, a todos por el gran recibimiento y facilidades para esta presentación. Bien, yo traigo el caso de una señora, una mujer de 64 años, con glaucoma y catarata. Esta persona se encontraba en terapia médica máxima tolerada y además acetazolamida. Pero algo interesante en ella era esa personalidad tan ansiosa, tan demandante y una persona muy leída. Ella venía ya con indicación del implante de dispositivo de drenaje y claro, yo era su quinta opinión, no era la segunda opinión. Y bueno, venía con agudeza visual, cuentadeos medio metro, 20-200 en el otro ojo y presiones muy elevadas, por arriba de 50 milímetros en ambos ojos. Una cámara anterior media, la pupila circular, el cristalino, opacidad cristalino udor cruces y ionoscopía ángulo abierto con una excavación fisiológica muy aumentada, de 0,99 sobre 0,99 en ambos ojos. Fíjense, esta era la vía microscopía, realmente no había una mitigación media paralítica como podríamos quizás pensar con esas presiones, no había otra sintomatología y ella era consciente de esto, pero lo que le aterraba era el saber que tenía estas presiones y quizás por ello dio tantos tumbos de consultorio en consultorio.
Una cámara media, a pesar de tener conoscópicamente el ángulo abierto, y los nervios ópticos muy dañados, reflejados en la función y en la estructura. Y como podemos observar, el grosor promedio de la capa de fibras nerviosas es alrededor de 50 micras, a expensas, esta dimensión a expensas de los polos, tanto superior como inferior. Entonces, esta paciente teníamos que mantener un tratamiento personalizado para el buen control del glaucoma, la catarata, y el buen control o buen resultado refractivo, finalmente, porque esto es lo que ella exigía. Desde el punto de vista del glaucoma, no nos inclinamos por un mix por esas presiones tan elevadas. Tampoco nos inclinamos por una terapia láser transescleral, por el estadio de la enfermedad y quizás por la sostenibilidad de estos resultados. Una trabeculectomía tampoco fue nuestra primera elección por las presiones tan altas que nos exponían grandemente a probabilidades de coroideos en el postoperatorio. Entonces, estábamos seguros que necesitábamos ofrecerle algún procedimiento que le brinde una drástica reducción de la presión intraocular, menos probabilidades de complicaciones en el postoperatorio y, pues, sostenibilidad de estos resultados en el tiempo. Es por ello que nos inclinamos por un dispositivo de drenaje no valvulado, Molteno, el Molteno 3 de la serie S, que incorpora varios avances técnicos en su diseño que justamente ayuda al buen control de la presión intraocular, a menos problemas postoperatorios y a buenos resultados a largo tiempo del control de la presión intraocular. Estos no me voy a detener, pero algunas de las características técnicas, como que el área del plato regula bastante bien el control de la presión, a diferencia inclusive de la Molteno 2 platos. El perfil posterior de todo el diseño de la válvula es más bajo que la versión anterior y escurre mejor por los tejidos. Y esta área única de drenaje primario, que es la que genera un buen control en el postoperatorio temprano sin los coroideos, o sin las hipotonías. Bueno, desde el punto de vista de la catarata, no hacer una lensectomía nos incrementaba las probabilidades de que disminuya la agudeza visual en el postoperatorio o que este cristalino en el tiempo se incremente el diámetro antero-posterior y pues se cierre más la apertura angular. Recordemos que ya era una paciente más de 64 años con cámaras estrechas, ¿no? Entonces, incluimos ya en el plan quirúrgico una cirugía combinada de glaucoma y catarata desde el tipo FACO dispositivo de drenaje. Con el tubo en el sulcus, porque es algo que siempre que sea pseudofáquico lo planteamos así, y si en el acto quirúrgico removemos el cristalino, bueno, así lo ponemos. Entonces la facomulsificación era parte de nuestro plan quirúrgico. Y aquí venía el tema. Esta es una persona que me decía, doctor, si me vas a sacar el cristalino, quiero 20-20. Hacerle entender a la señora con 50 de presión, hacerle entender también a ella, que es una mejor miope, que ve bien de cerca, y lo que iba a ocurrir después de sacarle el cristalino. Otro problema. Ahí fue el momento en el cual quise que existiera una sexta opinión. Pero bueno, la señora seguía ahí con nosotros y decidimos finalmente intentar hacerle entender que lo máximo que podíamos hacer es generarle una óptima visión intermedia. Y por eso nos inclinamos en un lente monofocal plus del tipo Eyhance. Y bueno, esta es parte de la cirugía del implante de drenaje. Un mecanismo restrictivo, como todo dispositivo de drenaje no valvulado, con Micril 6 ceros. Purgamos para verificar que el mecanismo restrictivo haya sido correctamente realizado. Y eso es importante. Es una cirugía de un solo cuadrante por el diseño de la válvula, del dispositivo, perdón. Si se dan cuenta, entra como una AMET en un cuadrante entre el recto superior y el recto lateral. Discurre hacia este espacio. Una vez ubicado en el cuadrante temporal superior, nosotros podemos posicionarlo. Al no tener la necesidad de ingresar, digamos, alas debajo de los músculos extraoculares, y podemos colocar la sutura o fijarlo, en este caso, con una seda 8-0. A mí me gusta pasar esclera, un orificio, el otro orificio, esclera y un solo nudo, y poder fijarla. Podemos colocarlo en el lugar correcto sin la necesidad de ingresar debajo de los músculos o pisar los músculos, porque el diseño del dispositivo nos lo permite. Luego de esto, como es una cirugía combinada de glaucoma y catarata, escondemos un rato el tubo para hacer el procedimiento de la cirugía
de facomulsificación, sin nada en especial en este caso, para poder pasar a la introducción del tubo. Usamos una aguja 23 y me gusta marcar el tubo medio milímetro por dentro del reborde pupilar para poder hacer el corte con el bisel posterior y poder hacerlo en el lugar, en el campo quirúrgico que más cómodo me sienta y realmente salga el bisel posterior. Obvio, hago el corte siempre detrás de la marca con el plumón. Y esto es fundamental. Viscoelástico en el sulcus, por donde voy a ingresar con el tubo. Y esto me levanta el iris hasta el endotelio. Y acá hacemos la tunelización un poco más adelante y sin angulación. Lo importante es que la rama que ustedes ven allí, la de 6 milímetros, esté en posición paralela al lente intraocular. De esta forma vamos a entrar directo al sulcus y no vamos a tener que nos apoyemos en el lente o que el tubo se vaya hacia el iris. Y vamos a tener que, cuando ingresamos el tubo, si vemos esta dificultad, indirectamente es un indicativo de que no vamos a tener probablemente reflujo del acuoso a través de nuestra tunelización. Y allí ustedes ven ya posicionándose el tubo sobre el lente. Esta parte sí es importante porque luego de utilizar, a mí me gusta mucho usar la Molteno ahora, pero entendí que bastaba una sola fenestración. Con una sola fenestración y dejándole un bigotito del Vicryl, conseguimos controlar la presión en el postoperatorio inmediato sin tener hipertensiones oculares, porque recordemos que tenemos un mecanismo restrictivo en el tubo. Finalmente, cerramos. Más de una fenestración nos va a dar problemas al día siguiente. Bueno, el resultado en esta paciente fue que al día siguiente teníamos 20/20 en ambos ojos, a la semana 20/20 en uno de ellos, y el resto de los controles hasta el 6º mes en una visión de 20/20, que es lo que la mujer nos exigía. La presión intraocular desde el primer día hasta su último día, no tengo acá algo de metapa, no me deja ver, pero tenemos al 6º mes 10 y 11 mililitros de mercurio, un buen control de la presión intraocular. Entonces, esta paciente fue manejada con un dispositivo de drenaje Molteno 3 de la serie S, con un lente monofocal plus, teniendo una huella visual de 20/20. Nosotros habíamos indagado en el preoperatorio cuál era su actividad de cerca y referimos, en realidad es un Jagger 3, hay un error ahí. La paciente está cómoda con las actividades que ella realiza para una visión intermedia, tiene presiones intraoculares muy bien controladas con una droga y lo más importante, la paciente satisfecha. Muchas gracias. Buenísimo, Gustavo. La verdad que para cerrar rapidito el módulo, quiero decir que, bueno, evidentemente la cirugía de glaucoma no es solamente bajarle la presión al paciente, hay un cambio de paradigma ya hace un tiempo en el que nosotros buscamos darle calidad de vida al paciente, no solamente reducir la cantidad de gotas, mejorar la superficie, sino también mejorar la calidad refractiva utilizando esta tecnología en lentes que cada vez da mejores resultados. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias a Glaucoma Forum por este gran simposio. Invitamos a todos los disertantes que vengan a subir para sacarse una fotito en grupo. Y tenemos unos reconocimientos de parte de todo Oftalmo Córdoba para varios de los disertantes que han venido, han dejado su familia, su ciudad para venir a dar estas magníficas presentaciones. Son el doctor Daniel Griguera, María José Iriarte, Gustavo Espinosa, Rosario Baralo, Gabriel Berkovich y Hugo Acosta y Nicolás Becerra. Sí.